Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 32, donde la palabra del Señor dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Vamos a concentrarnos hoy en Samuel. Samuel, este profeta y juez de Israel, desde su infancia fue dedicado al Señor. Recordamos que su madre Ana lo prometió al servicio espiritual y cumpliendo su palabra lo entregó al sacerdote Elí. Samuel aprendió muy pronto a escuchar la voz de Dios y a obedecerle. A causa de la fe, él pudo juzgar a Israel con sabiduría y durante toda su vida manifestó el carácter de Cristo. En su vejez, él pudo retar a los israelitas diciéndoles: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Y la Biblia nos dice que el pueblo respondió: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 12, versos 3 al 4. Así que la fe perseverante de este hombre le llevó a conducirse en una vida recta, en una vida de absoluta confianza en el Señor. Por eso, al final de sus días, cuando el pueblo se había rebelado contra él, pidiendo que les pusiera un rey, Samuel oró al Señor para que enviara truenos y lluvias en tiempo de siega y delante del pueblo. Y la Biblia nos dice que Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Eso está en primer libro de Samuel 12:18. Así que Samuel honró al Señor y el Señor lo honró a él. Por otro lado, nuestro autor de Hebreos, además de Samuel, nos menciona a los profetas. Bueno, en los versos 33 y 34 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el autor mencionará algunos de los logros y padecimientos de la fe de los profetas. Pero en este momento, baste decir que estos insignes hombres del pueblo de Dios manifestaron su fe perseverante al estar dispuestos a ser despreciados por el pueblo y sus gobernantes como consecuencia de anunciar sin tapujos el mensaje confrontador de la palabra de Dios. Y cada vez que los profetas decían: así dice el Señor, la palabra de Dios era como trueno que sacudía al pueblo entregado a sus pecados. La fe perseverante se dejó ver en que ellos se negaron a sí mismos y despreciaron sus propias vidas con el fin de cumplir la voluntad de Dios y llevar el mensaje de restauración al pueblo. Así el pueblo los apedreara. Ellos no podían dejar de hablar la palabra del Señor, pues ella era como un fuego que los consumía por dentro. Su fe y entrega al Señor son un ejemplo de paciencia y sufrimiento por el Evangelio. Como dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 10. La mayoría de los héroes mencionados en el verso 32 tienen algunos registros negativos en las sagradas escrituras. Recordemos, Sansón amó a las mujeres extranjeras, lo cual le trajo muchos problemas y torturas. Jefté hizo un voto temerario bajo poca instrucción teológica que acabó con la vida de su hijo.
David cometió adulterio y participó como autor intelectual de un asesinato, lo cual trajo desastrosas consecuencias. No obstante, la flaqueza de estos hombres, no obstante de estas debilidades, ellos eran creyentes, eran personas de fe, y todo lo bueno o encomiable que ellos hicieron se debe únicamente a la fe en Dios. Aprendamos bien la lección, mis hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo cuando andamos en ella, escuchando la voz de Dios y obedeciendo sus mandatos, es que nuestra vida manifestará el fruto del Espíritu y alcanzaremos la victoria sobre nuestros pecados. En todos los santos siempre se encontrará algo reprochable. Sin embargo, su fe, aunque débil e imperfecta, es aprobada por Dios. No hay razón, por tanto, para que los errores bajo los cuales trabajamos nos derroten o descorazonen, con tal de que por la fe sigamos adelante en la carrera de nuestro llamamiento. El tiempo de los jueces estuvo marcado por la tibieza espiritual. El pueblo se entregaba fácilmente a los ídolos, apartándose del Dios verdadero. Incluso muchos de los jueces que gobernaron tuvieron diversas flaquezas, pero el Señor preservó a su pueblo. Los que permanecieron creyendo pudieron ver el poder de Dios obrando para derrocar al enemigo y garantizar la victoria de su santa nación. Por la fe, Sansón derrotó en muchas ocasiones a sus enemigos. Por la fe, Jefté venció a los aguerridos filisteos. Por la fe, David mató al gigante Goliat usando solo una cauchera y una diminuta piedra. Por la fe, Samuel juzgó al rebelde pueblo de Israel y fue aprobado por Dios. Así que, puesto que todas estas cosas fueron logradas por la fe, debemos sentir la convicción de que solo por fe y no por otra causa se nos concede la bondad y la generosidad de Dios. Y debemos fijarnos muy especialmente en esa cláusula donde dice que ellos alcanzaron las promesas por fe, pues aunque Dios permanezca fiel, si nosotros no creemos, nuestra incredulidad vuelve ineficaces las promesas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos hombres de fe, porque nos dejaron su testimonio, que aunque ellos fueron imperfectos y tuvieron pecados, la fe pudo más que sus propias debilidades. Ayúdanos así hoy, oh Dios, que nuestra fe sea fortalecida por tu Espíritu, de tal manera que supere todas nuestras debilidades. En Cristo Jesús. Amén.